Enfoque positivo. Bueno, mi nombre es Ezequiel Ramón Mejía. No voy a contar mi historia porque me llevo todo el programa. Pero bueno, sí he tenido pues varias facetas, tanto en lo deportivo, académico, en lo espiritual. ¿Qué es lo que nos compete hoy? Pues agradezco a Dios por la oportunidad que Luis Barazarte pues nos da en este canal para hacer una exposición, la cual pues queremos, primero que todo, pues ser respetuoso de las posiciones que tengan las personas. Primero que todo, para que no es la intención imponer un criterio, sino la intención es tratar de que, ¿qué dice la Biblia acerca, o cómo Dios plantea la parte espiritual, que fue la que tú pues le diste un nombre al tema espiritual? Y sería importante pues empezar voy a tomar algunas citas, Luis, para considerar, para que este es un tema muy delicado, por lo tanto pues se tiene que tomar como tal. En el libro de Apocalipsis, capítulo 22, en el versículo 19, allí hay una reseña acerca de que no debemos quitar ni poner a la Escritura. Es importante que las personas que hablen de Dios tengan en consideración esta cosa. En Mateo capítulo 10, versículo 42, también allí habla de que hay de que haga caer a uno. Si yo doy una enseñanza que trastorne la vida del ser humano, pues es peligroso, porque estoy haciendo uso que se hace con mucha sutilidad, ¿ves? Se pone bonita, el tema se pone bonito, buscándole darle un tono agradable, y entonces pues la gente le gusta eso a veces, pero a veces lamentablemente hay que también decir la otra parte. Entonces a veces para hacer correcciones o para hacer ver las cosas hay que decirlas de acuerdo a Dios, son absolutas. También en Primera de Pedro encontramos que allí Pedro hace mención de que Dios nos trae o nos permite encontrarnos con Él para que anunciemos a otros esa oportunidad. Tomando en cuenta en esto, pues hice cita de estos 3 versículos, hay muchísimos, pero también la Escritura dice que no le quitemos, que una tilde o una jota puede hacer un cambio que puede trastornar la esencia de la cuestión. Ciertamente todos los grupos, los sectores, tienen un deseo. El hombre en el fondo tiene un deseo de agradar a Dios, de portarse bien, por llamarlo de alguna manera. Pero tiene un problema, que es el que me gustaría que hoy enfocáramos, el programa de enfoque. Tiene un problema que es que ¿dónde basa o dónde fundamenta el origen de la espiritualidad? La espiritualidad que nosotros manejamos es algo fantástico. Primero, creemos que ser espiritual es hacer ciertas cosas, entre ellas, más que todas, desde el punto de vista o sea, se toma como el nombre de Dios a veces, el nombre de algo que creemos que es divino o tal. Ahora resulta ser que según Dios, Luis, según Dios, el hombre, Dios lo hizo espiritual. Una vez que Dios hace al hombre espiritual, en Génesis capítulo 1, encontramos que dice que Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces Dios hace a un hombre, en contexto divino, Dios hace al hombre alma, cuerpo y espíritu. ¿En qué nos parecemos nosotros a Dios, Luis? No en el cuerpo, ni en el alma, es en el espíritu. Entonces, para nosotros poder tener una vida espiritual,
tenemos primero que conectarnos con el espíritu. ¿Por qué tú crees que cuesta tanto eso? Si eso está ahí de tantos años, incluso como con una universidad, diría yo, ¿por qué al hombre le cuesta tanto entender la espiritualidad? O sea, ¿qué será que es lo que nos está entreteniendo? ¿Qué crees tú que esté pasando? Esa es la palabra, entretenimiento. El hombre está entretenido con el cuerpo y el alma. De hecho, el hombre confunde el alma con el espíritu. En el alma, quien puede catalizar tanto el cuerpo como el alma es el espíritu. O mejor dicho, quien nos puede permitir tener una vida equilibrada, consona, es una interacción con el espíritu. Pero ¿qué pasó, Luis? En el Génesis nosotros encontramos, en el principio, nosotros fuimos creados a imagen de Dios, pero el hombre perdió esa condición. La condición espiritual el hombre la pierde cuando desobedece. Imagínate, el origen de la espiritualidad o no espiritualidad viene de la obediencia. Entonces, tú no eres un hombre espiritual o un ser espiritual porque haces ciertas cosas, sino porque obedeces a Dios. Tú no vas a entender jamás lo espiritual, ¿verdad?, sin Dios. Entonces nosotros creemos que Dios es las cosas, son las ceremonias, son los rituales. Incluso a veces nos hacemos figuras, por eso es que de Dios, para poder creer que Dios es así. Y entonces espiritualizamos las cosas incluso. Es lo mismo que pasa con el humanismo. Cuando usted, por ejemplo, a los animales los ponen a hablar, entonces dicen, no, los estás humanizando, pero no son humanos. Así mismo pasa con nosotros. Nosotros nos queremos a través de nuestros conocimientos, de los, por llamarlos de alguna manera, de los seminarios, de los talleres religiosos. Nosotros pretendemos alcanzar espiritualidad. ¿Por qué tú crees que la espiritualidad se está perdiendo tanto en este mundo tan cambiante? O sea, ¿quién dio el primer paso de que olvidáramos la espiritualidad? O sea, ¿quién dijo, no, ya no creamos en esto, sino en esto? La tecnología, las redes sociales, la misma televisión, la radio, o sea, como que no están en el camino que deben estar. Porque debe ser que eso no da dinero, eso no da dólares, ¿será? Porque hay un problema de satisfacción. El hombre, en su afán de insatisfacción, busca, e incluso hasta el mismo Dios, para que satisfaga ciertas cosas que Dios ya las satisfizo. Dios, a través de Jesucristo, viene y recupera. O sea, ¿cómo recupero yo o cómo yo puedo ser un hombre espiritual? Entrando en Cristo. Porque Él fue el que recuperó aquello que se perdió. Eso tiene que quedar claro. Y recordar que es un hombre ejemplar. Cristo es un hombre ejemplar para todos. Para todos. Él se hizo carne, Dios se hace carne, para que nosotros viéramos que sí se podía, pero en Él. Entonces Dios, por eso, cuando Jesús viene, Él dice, yo no hago lo que yo quiero, sino lo que se me encomendó hacer. Entonces ahí está el problema. El hombre espiritual tiene que conectarse con el espíritu. Y el espíritu le va a dar vida a mi espíritu. Porque yo tengo un espíritu muerto cuando no tengo a Dios. Porque para poder darle vida yo tengo que tener la energía espiritual de Dios, que es lo que comúnmente se conoce como el Espíritu Santo. Cuando Jesús parte de esta tierra, ¿verdad?, dice, no les dejaré huérfanos, dejaré a ustedes el Espíritu Santo, el cual les guiará a toda verdad. Ahora, ¿cómo me guío yo? A través del método que me da un grupo. ¿Dónde está? ¿Cuál es mi fundamento? Y hablando de grupos, ¿por qué tú crees que en todas las religiones hay parcelas? Yo digo de esta manera, yo pienso en otra. O sea, ¿por qué tú crees eso si la palabra es una sola? ¿Por qué hay parcelas? Todavía siguen existiendo parcelas en la religión. Precisamente, porque el hombre en su insatisfacción, ¿verdad? Por ejemplo, los mismos 12 discípulos de Jesús, cada quien tenía su fórmula. Es más, ellos creen en Jesús, todos. Lo que pasa es que siempre nos han dicho es que Pedro y Judas fueron los dos que traicionaron a Jesús. No, fueron todos. Esto es un poco fuerte cuando uno, claro. Pero fueron todos. A la larga, ¿cómo lo dejaron en la cruz solo? Todos se fueron. Entonces, por eso,
es determinante. Entonces, cuando el hombre no se satisface, él busca una manera de satisfacerse. El problema de las cosas de Dios es que se han hecho extranatural, extra normal. O sea, para yo creer que algo es de Dios, tiene que ser algo anormal. Y allí, entonces, es espiritual, porque, oye, mira, es como por ejemplo cuando Dios, los sacerdotes de Baal, los sacerdotes de Dios retan a los sacerdotes de Baal. Muestran, los sacerdotes de Baal le dicen a los sacerdotes de Dios, muestren que ustedes son realmente sacerdotes de Dios. Ustedes tienen que hacer que descienda fuego del cielo, papá. Entonces, por ejemplo, para las personas creer que algo es de Dios, Dios tiene que manifestarse de una manera anormal, como un milagro. O sea, el milagro está visto desde un punto de vista anormal. Nosotros somos un milagro. La vida es un milagro. La vida es un milagro. Pero entonces un milagro es cuando algo pasa fuera de los parámetros que están establecidos. Los parámetros establecidos por nosotros. Pero la vida en los parámetros de Dios es un milagro. Todo. Aún aquello que no nos gusta. Aún aquello que no nos cuadra. Es más, tú dijiste algo bien interesante en uno de tus programas. Decías que el problema no es el por qué, sino el para qué. Las personas no conocen a Jesús y no conocieron a Jesús en aquel tiempo incluso. Tú sabes que es triste que tú estés promoviendo algo y no lo conozcas, que es lo que a mí me parece que no. Y eso confunde más a la gente. Pues. Claro. No sabes dónde va y me va a guiar. Te voy a guiar. No. Por eso es lo que te decía ahora, en lo espiritual. Si no tienes la guía del Espíritu Santo, tú vas a tener una postura espiritual. Una postura espiritual. Y Dios se la permite. ¿Por qué? Porque Dios tampoco te va a obligar a ti a que tú creas en Él. Que eso es lo más hermoso, una de las cosas más hermosas que yo vi en el Señor fue eso, que Él me dijo, el que quiera venir en pos de mí, el que quiera. Pero entonces la gente quiere que Dios lo castigue para que crea. Es como cuando por lo menos hay una acción terrenalmente que de un juez o de un qué sé yo, tú tienes que pasar por una dificultad para probar que el juez te va a meter preso. Entonces el hombre tiene que cambiar su contexto de la cosa. Todo por convicción, o sea, no porque Ezequiel me dijo 10.000 veces que creyera en Jesús, yo voy a creer. No, es una cosa que hace en interno. Que hay herramientas que Ezequiel las da o otra persona las da, esa es otra cosa. Pero es algo que tiene que ser desde adentro. Y tienes que comprobarlo, porque el mismo Señor en su palabra dice, el que cree en mí, escudriñe la Escritura, verifíquese. Yo también le diría, lo primero que hago aquí con estas personas que nos puedan estar viendo y contigo, Luis, es verifica, oye, mira, este tipo dijo tal cosa, este señor dijo tal cosa, oye, pero vamos a ver por qué, si la dijo, ¿verdad? El Señor mismo le dice en Mateo, que empieza en el Sermón del Monte, dice, oíste que fue dicho, oíste, el problema es lo que uno ha oído. Ahora, entonces, por ejemplo, yo oigo que espiritualidad, la he oído desde un punto de vista Antiguo Testamento. Ahora, el Señor Jesús en el Nuevo Testamento dice, mas yo digo. Entonces, o te quedas con lo que oíste o con lo que dice Dios. Hablando de ese tema, ¿cuál es la diferencia del Viejo Testamento y el Nuevo Testamento? O sea, ¿cuál es la diferencia que hay ahí? La diferencia es en eso que estamos diciendo, que aquí en el Nuevo Testamento se materializa espiritualmente las cosas, espiritualmente. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo bíblico. En el Antiguo Testamento a Moisés se le dio una forma, no matarás, por poner un ejemplo. Los mandamientos. Exacto. Esa forma era física. O sea, se probaba que alguien mataba cuando lo mataba, le quitaba la vida. Okay. Pero en el Nuevo Testamento Jesús dice, yo digo
¿verdad? Que el que se enoja con su hermano ya lo mató. Entonces yo una vez, eso fue una bastante buena una vez que surgió eso. Entonces yo le decía a la gente, todos los que estamos aquí somos homicidas. No, yo no. Es como, todos somos pecadores. No, yo no soy pecador porque yo no fumo, yo no bebo, yo no bailo, yo no esto. No es ese el problema. El pecado original, entiende una cosa. Y hay una cosa muy interesante. El pecado original es el que origina los pecados. Ahí está el detalle del comienzo de la conversación. El origen. Si nosotros no vemos el origen de la espiritualidad desde el punto de vista espiritual, que es de Dios, la espiritualidad siempre la vamos a tener equivocada, ¿verdad? La vamos a estar buscando equivocada. Entonces, en Dios, Jesús viene a materializar lo que se había dicho de una forma, a darle forma, a darle la forma correcta. Entonces, cuando yo, por ejemplo, ofendo a mi hermano, peleo con mi hermano, me disgusto con mi hermano, dice la Biblia que tú lo has matado, porque esa persona puede tomar alguna decisión. ¿Cuántas personas no las han matado mucho? Se matan ellos mismos, por decir algo, se toman la decisión de matarse. Pero, ¿por qué se mataron? Porque alguien de alguna manera los ofendió, los llevó allá, los cuestionó, me debías una deuda, no me la pagaste, que entonces el tipo dijo, no me queda de otra. Entonces, Luis, una relación con Dios es la que me va a permitir a mí una espiritualidad. Y llámese espiritualidad, por ponerle un concepto, por darle a nosotros un concepto, al equilibrio. Un hombre espiritual es un hombre equilibrado. Un hombre que sabe diferenciar entre el bien y el mal. Y el respeto está por primero que todo. Porque el espíritu te redarguye. No hay otra fórmula. Si yo por lo menos me voy y yo voy a un lugar y me estimulo, mi espíritu me lo estimulo, él va a reaccionar de acuerdo al estímulo. Mientras que estoy, por decir algo, en un lugar, allí estoy. Porque esa es otra cosa, ¿no? A veces se confunde también la espiritualidad con ciertas actitudes, por llamarlo de alguna manera, no sé, como un hombre, como, oye, ese sí es tranquilo, ese sí es espiritual, porque, por ejemplo, es espiritual porque carga la Biblia. Sí, exacto. ¿Sí? O es espiritual porque está en la iglesia, o está en la congregación, porque está en el templo. No, David. Luis, David era un hombre espiritual, pero cuando tú lees la Biblia y ves que David mataba, la oveja del oso, no sé, David, y tú sabes, pues, y decía, pero Señor, ¿cómo este hombre iba a tener el corazón conforme a ti si hacía tantas cosas? Porque eso era lo que había que hacer. O sea, no me quita la espiritualidad a mí, ya que quiero que muchas personas me oigan, algunos hermanitos incluso. A mí no me quita la espiritualidad hacer justicia. Ser justo, pues. Todo lo contrario. Porque cree que ser espiritual hay que dejar pasar todo lo que... Así no es. O sea, tengo que ser tolerante de todo. O sea, que ser espiritual también es hacer como justicia, ¿no? Es que es la espiritualidad, equilibrio. Mira, aquí hay una cosita, mira. El equilibrio requiere diligencia, prueba, sinceridad, testimonio, agrado, hacer, actuar, porque esa es otra cosa. Por ejemplo, lo que veníamos conversando. O sea, escúchalo, pero si yo soy, Dios me dio la oportunidad, que esta era la fórmula, porque yo vengo de un mundo que tú más o menos conoces parte. Un mundo, bueno, como Saulo de Tarso. Yo creí, mira, mi convicción depende mucho de la historia de Saulo de Tarso, que se la recomiendo a todo el mundo. Yo entendí que sí, la salvación era un don de Dios, porque Saulo de Tarso no tenía cualidades, no tenía sus acciones, eran contrarias. Saulo de Tarso hasta perseguía a la iglesia, mataba a los cristianos. Entonces, por eso es que muchas personas también se confunden. Oye, pero entonces tú te llegas y te metes a evangélico y Dios te perdona. No es evangélico, es a entregarle a Dios el problema, a decirle, Señor, yo no puedo cambiar. Porque eso es orgullo también.
Bueno, hemos comentado ciertas cosas para que nos permitan como tomar una conclusión acerca de la espiritualidad. Y la primera conclusión que tenemos que tomar sería, yo voy a reproducir lo que he aprendido. Por ejemplo, tú en este caso, ahorita, tú vas a reproducir lo que estás grabando aquí. No puedes reproducir otra cosa, no reproducir lo que estás grabando aquí. Le puedes quitar a lo mejor, pero poner no va a poder ser. Ahora, nos tenemos que preguntar, una pregunta que nos tenemos que hacer es, lo que estoy hablando, lo que estoy profesando, ¿dónde está fundado? ¿Una historia? ¿Un acontecimiento? ¿En una tradición? Por ejemplo, la mayoría de las cosas espirituales, Luis, tienen un trasfondo tradicional. Por lo menos, por lo general, nosotros acostumbramos a decir, yo soy así porque mi mamá es así y mi papá es. O yo pertenezco a tal cosa, incluso hasta en todas las áreas. Uno ve incluso hasta en la parte económica. Mi papá es doctor, voy a ser doctor. ¿No? Que es el problema que a veces cometemos los que no, por ejemplo, no tenemos, los que manejamos mucho el término pobreza, ¿verdad? A veces se lo sembramos a nuestros hijos. Sí. Ah, no, es que no soy pobre. Y la peor es la pobreza mental, esa es la peor. Usted no tiene que ser pobre. Entonces usted está heredando algo, entonces pudiera ser que nuestro concepto espiritual sea una herencia y no lo que tú dices, una convicción. Entonces yo creo que tendremos que empezar por eso, por preocuparnos un poquito. Por ocuparnos, me gusta más la palabra ocuparnos. Correcto, por ocuparnos de hoy vamos a ver qué es lo que estoy diciendo, o sea, ¿por qué no se están dando ciertas cosas? Hay una pregunta que yo creo que no deberíamos hacerlo, en los que profesamos X cosas. ¿Por qué no acontecen las cosas? Si aquí dice, por ejemplo, hay mucha gente que me dice a mí, pero la Biblia dice tal cosa, ok, pero ¿cómo lo dice? ¿Por qué lo dice? ¿A quién se lo dice? ¿Y cómo tú lo vas a activar? O sea, este libro no se va a activar. Y aquí voy a sacar una anécdota que, para si mi tita me está viendo, decir que me puede estar viendo. Este libro, por lo general, está en todas las casas, Luis. ¿Cómo? Abierto en el Salmo 91. Pero resulta que cuando tú vas al Salmo 91, ahí no dice el que abra la Biblia en el Salmo 91. Ahí dice, el que habita bajo la sombra del Omnipotente morará bajo su sombra ya. ¿Verdad? Entonces, actos mágicos, la fe, la mayoría de las cuestiones de fe se usan como por magia, y no es así. Hay principios, hay fundamentos, ¿verdad? Surgió una teoría incluso desde un grupo nuestro, por llamarlo de alguna manera, que era la más famosa teoría de la prosperidad, basado en un texto bíblico que está en Deuteronomio capítulo 28, para el que lo quiera buscarlo, ahí dice, acontecerá y sucederá, que si pones por obra, no dice que si lees ahí eso, si pones por obra las cosas que yo prescribo, entonces después te dice cómo tienes que activar en la prosperidad divina. La prosperidad divina puede activar la prosperidad económica, puede activar la prosperidad espiritual, puede prosperar cualquier cosa, pero ¿cómo? De acuerdo a lo que está establecido divinamente. No porque como la lámpara de Aladino, frotamos la lámpara y entonces plum. Sí. Pida 3 deseos allí, no es así, Dios no se mueve así. Una de las cosas, por ejemplo en Facebook, yo veo con mucha naturalidad. Póngale la mano aquí a esto y mañana le van a aparecer. Entonces Dios mañana te va a proveer de no sé qué. Sí, son cosas jugando con la inocencia, es como inocencia de la gente. Tenemos que irla, Luis, y de verdad que en nombre de Dios te agradezco porque esta es una gran oportunidad y que las personas hagan lo que yo hice. Yo les recomiendo que hagan lo que yo hice. Vamos a buscar la fuente fidedigna. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil
para enseñar, para redarguir, para corregir, para que el hombre alcance plenitud. Entonces no vamos a alcanzar plenitud mientras no estemos con nuestra fórmula. Porque el que tiene la plenitud, lo que decíamos ahora, el que tiene la plenitud es Dios. En esta tierra, por llamar los sistemas que el hombre plantea, las formas, no son absolutas. Por ejemplo, no hay libertad absoluta, no hay igualdad. Entonces no sigamos manipulando eso porque nos está haciendo daño. Dios no es, Señor, Dios mío, tal cosa que Dios dice. Yo te dije cómo tienes que hacer. ¿A que Dios no me habla? No seas mal, no seas tremendo. Hay personas que están esperando que Dios llegue y... Para empezar, eso no puede ser porque este órgano que está dado para oír no puede oír la voz de Dios. Como cuando que tú te metas en una cabina y pongas un sonido a todo volumen, que el oído no está acondicionado para eso. Así que, señores, no pretendamos que Dios tenga que hacer ciertas cosas para que lo entendamos. Aquí está. Y de verdad que en el nombre del Señor pido a Dios que el Espíritu Santo haga lo que hizo conmigo, nos redarguya, nos mueva la espiritualidad. Y que este programa también sirva para que la gente investigue, porque lo que dijimos aquí no es que sea la verdad, pero es un inicio. Perfecto. Es más, el mismo Señor nos manda eso. No nos dice, mire, no, pruébenme. Hay una parte en la Biblia que tú estás diciendo eso, que dice, pruébenme, dice el Señor. Pruébenme. Vamos a probar a Dios. Vamos a ver si es verdad que si yo hago como Dios dice, ¿cómo me va a responder Dios? Como Él dice. Pero el problema está que yo quiero que Dios me responda como yo digo. Un acto muy egocéntrico, ¿no? Que solamente a mí Dios me habla. No puede, eso no puede. Es más, eso. Dios tiene una palabra colectiva, ¿verdad? Toda la escritura inspirada por Dios, útil para que el hombre que la escudriñe. Quiero hablar con Dios. No, que es que para hablar con Dios tengo que meterme en un cuarto escondido, en un cuarto encerrado. Entonces, esas fórmulas tenemos que, yo diría, filtrarlas. Como tú estás diciendo ahorita, que sería para cerrar esto, lo que tú acabas de decir. Yo quiero hacer énfasis en eso. Porque muchas personas, lamentablemente, se alejan de la verdad porque se les trata de imponer. No. El Señor mismo no nos impone. El Señor mismo es el que quiera. Y lo único que tienes que reconocer es que eres pecador. Pero no eres pecador ni siquiera por los hechos que estás haciendo. Eres pecador porque eso sí es herencia. Eso viene de la herencia. Adán y Eva nos metieron en este paquete. Vamos a hablarlo crudo. Nos metieron en este paquete. Entonces nosotros somos coherederos con Adán. Pero en Cristo somos coherederos con Cristo. Y entonces, ¿qué pasa en Cristo, Luis? En Cristo yo vengo a ser hijo de Dios. O sea, retomo esa posición. No todos somos hijos de Dios, de acuerdo al principio para hoy. Dice Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Dice, a los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le reciben se le da el derecho de ser hijos de Dios. Entonces somos por adopción. ¿Adopción por qué? Por mi reconocimiento a Dios. No es porque yo me porte bien o me porte no, es porque... Para ir finalizando, un mensaje, no final, porque esto nunca se acaba. El aprendizaje no se acaba, se hereda. No lo tengo. Un mensaje para los televidentes. Bueno, mi mensaje final pues sería que escudriñen las escrituras, porque allí encontrarán la verdad. Y quitemos los prejuicios. Porque si usted va al Señor o si usted va a algo con ya su previa cuestión, es que todo va a ser así, es que todo, ya usted no va a poder. O sea, yo aplicaría aquí una de las teorías que hay, creo que de Jung, de Haga, algo así. Me acuerdo del padre Chasenti que me dio psicología en el Camargo, que hablaba, nunca la entendí,
las vengo a entender ahora. Para poder entender a Dios hay que ir a la tabla rasa. O sea, el hombre tiene que despojarse de toda su fórmula y decirle al Señor, aquí vengo para que tú escribas una nueva vida. Por eso es que dice Pablo a los Corintios, dice, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dios no hace retazos, Dios hace a un hombre nuevo. Y para el hombre poder entender a Dios, tiene que despreciarse. Gracias, Luis, y a ustedes televidentes, pues cualquier cosa estamos a la orden, y yo espero que, bueno, esta sea la primera, y de aquí, pues, como dicen en el argot deportivo, la bola pica y se tiende. Perfecto. Gracias. A ustedes. Enfoque positivo.